Hernán Ramírez Necochea, planteándonos algunas hipótesis en orden a el desarrollo del partido, en particular su política de alianza, en los años 20. Vimos más o menos el Frente Popular, vimos luego el resto del siglo XX hasta el golpe, aproximadamente, ¿no es cierto? Y ahora tenemos acá el inicio del partido. Esto es muy importante, ¿no es cierto? El partido se funda, el Partido Obrero Socialista, el 12, el año 22, ¿no es cierto?, en el Congreso de Rancagua. Se transforma en Partido Comunista de Chile, y entonces aquí está haciendo una suerte de balance de ese desarrollo Ramírez Necochea, particularmente en orden a la política de alianzas, que como vemos, en cierto modo, viene a ser consonante con lo que estuvimos viendo en relación al Frente Popular y en relación al FRAP y a la OPE, que son líneas políticas, que son alianzas. Dice Ramírez Necochea, al enfatizar la lucha por el socialismo y la conquista del poder por la clase trabajadora, el partido forjó en el espíritu de los más avanzados obreros la idea de que esos objetivos no solo eran la razón de ser de los comunistas, sino que debían tenerse permanentemente a la vista en toda acción partidaria y en todos los episodios de la lucha de clases, cualesquiera fueran las finalidades inmediatas de esto. Entonces está haciendo una suerte de arqueo, ¿no es cierto? Como en resumen, ¿en qué consistió este proceso? Más o menos él está hablando del segundo congreso del partido, que fue el año 23. El partido, al subrayar el concepto de que en la lucha por el socialismo el proletariado debía desempeñar y desempeña la función dirigente, destacó la misión histórica revolucionaria que específicamente corresponde a la clase obrera. Esto es lo que evidentemente marca a la historia del partido desde el punto de vista de su línea política y por lo tanto de su alianza. Sobre esta base, entonces, tenemos que considerar esta observación que hace Ramírez Necochea. El segundo congreso del partido ratificó, de hecho, un acuerdo adoptado por el Partido Obrero Socialista en 1920, en el sentido de que, comillas, es útil y necesario en las actuales circunstancias la representación socialista en parlamentos y municipios, motivo por el cual el partido podía tomar medidas y precauciones necesarias que le permitieran alcanzar alguna representación tanto en el Parlamento como en los municipios, pudiendo intercambiar fuerzas con algunas candidaturas de elementos avanzados que reflejen el mayor acercamiento a nuestra acción y quieran contribuir a asegurarse el triunfo que nuestras doctrinas anhelan. Ahí está citado por Ramírez Necochea ese texto partidario. Un paréntesis respecto a este punto que estamos viendo, que consiste en que estos debates, ¿no es cierto?, que estamos aquí puramente planteando el resumen, si a alguien le interesa, les pusimos, ¿no es cierto?, con el compañero Ramón, con el compañero Pablo, pusimos en la guía que preparamos para esta sesión el link de este libro que se llama Origen y Formación del Partido Comunista de Chile, de Hernán Ramírez Necochea. La nota que quería hacer es sencillamente que, por ejemplo, en un momento también es un problema si los sindicatos se deben legalizar o no, porque evidentemente eso también fue un debate, o sea, fue un debate porque el sindicato era de facto. Entonces, inscribir a los afiliados, o sea, ir a decirle al Estado quiénes eran parte del sindicato, fue un debate, evidentemente, porque podía ser considerado como como un debilitamiento, ¿no es cierto? O como una especie de política contraproducente en la medida en que tú le dabas información al enemigo de los que estaban resistiendo al mismo enemigo. Entonces, de todo ese tipo de discusiones está puesta acá también, ¿no es cierto? También está puesta la discusión, está supuesta, quiero decir, está sobreentendida porque estamos viendo las conclusiones. También está sobreentendida la discusión eh, de la política de clase contra clase, ¿sí? O sea, la consigna clásica que marcó una época, por cierto, en la historia de la clase obrera, que es de la huelga general a la toma del poder. Eso también está asimilado ya a esta altura en la que estamos en términos de tiempo, que son los años 20, desde el punto de vista de lo que nos está planteando acá Ramírez Necochea. Entonces dice Ramírez Necochea,
Estas resoluciones fueron aplicadas en reiteradas oportunidades entre 1921 y 1926, lo que permitió al Parlamento elegir parlamentarios y regidores, 2 diputados, Recabarren y Cruz, en 1921, un senador y 7 diputados en 1925, un senador en 1926 y varios regidores en diversos actos electorales, e influir en la elección de parlamentarios de otras agrupaciones que algún punto de coincidencia tuvieron con el partido para encarar ciertos problemas. Bueno, entonces aquí tenemos un panorama bastante, ¿no es cierto?, amplio, pero en ese sentido preciso, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí apareció Recabarren diputado. Ahí tenemos política de alianza del Partido Comunista de Chile en términos de históricos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué hace el Partido Comunista de Chile? Ahí está Recabar, el mejor ejemplo de qué es el Partido Comunista de Chile, ¿sí? Sigamos entonces ahora para finalizar esta cita. En su folleto, ¿qué es lo que queremos federados y socialistas y para qué? Junto con divulgar ideas socialistas y proponer un proyecto de constitución para la República Federal Socialista de Chile, Recabarren formuló un llamado a pequeños industriales, comerciantes, rentistas y profesionales para que se incorporaran al movimiento socialista y cooperaran en la realización de las aspiraciones de la clase obrera organizada. Esto, ¿por qué lo estamos poniendo ahí? Para destacar, ¿no es cierto?, el hecho de que Recabar está formulando un llamado a pequeños industriales, ya sabemos más o menos quiénes son, comerciantes, rentistas y profesionales para que se incorporaran o cooperaran. Ahí tenemos evidentemente un elemento esencial desde el punto de vista de la trayectoria de la política de alianza del Partido Comunista de Chile en su propio fundador. Y finalmente, en el programa para la representación parlamentaria, se estableció que los representantes del partido, comillas, deben realizar una acción inmediata que defienda a todos los trabajadores y empleados de las persecuciones y arbitrariedades que las autoridades cometan contra ellos en defensa de los intereses capitalistas a fin de garantizar al obrero en su lucha contra el explotador un mínimo de libertades y derechos. El programa, hasta ahí la cita del documento que está citando Ramiro Necochea. El programa para los trabajadores campesinos estaba fundado en el principio de que el partido, comillas, no debe abandonar un solo momento la acción de educación de los campesinos, tomando en cuenta que el establecimiento de una sociedad comunista no es posible sin la cooperación de los campesinos. Partiendo de esta base, comillas, mientras la burguesía ataja la creación de leyes a favor de los campesinos, el Partido Comunista trabajará por organizar a los campesinos, sean jornaleros, inquilinos, medieros o pequeños propietarios. Entonces, para finalizar nosotros aquí podemos ver en qué consiste la amplitud de la política de alianza del partido desde el punto de vista de sus momentos fundacional, según lo está reseñando para nosotros el compañero Hernán Ramírez Necochea, donde nos está planteando la importancia, ¿no es cierto?, de los campesinos, ¿no es cierto?, del campesinado y de las distintas capas que tiene el campesinado, como son los jornaleros, o sea, los que viven de un salario, generalmente es un salario temporal, aquí es donde anda nuestro gañán del que hablamos delante, los inquilinos, que ya sabemos más o menos quiénes son, los medieros, que son los que hacen una especie de acuerdo, ¿no es cierto?, que se van a medias, ellos ponen la pega y el dueño de la tierra pone la tierra, a veces se van a medias también con la semilla, etcétera, y los pequeños propietarios, que son los parceleros tradicionales, los minifundistas. A todos ellos tenemos que ver cómo los vamos a integrar. Y ese integrar en la política supone, por lo tanto, de que el programa proletario, el programa que expresa los intereses de la clase asalariada, debe entonces incorporar otros intereses. Y eso es lo que le proporciona al programa comunista un carácter pluriclasista, que entonces se ha de expresar en una política pluripartidista. O sea, se va a expresar en una convocatoria a otros partidos. Y eso es lo que más o menos
digámoslo así, si uno fuera caminando por la calle, eso uno es lo que vería cuando dice política de alianza, uno vería como que son alianzas entre partidos, pero como estamos viendo a partir de este breve recorrido, siempre vamos a estar hablando de lucha de clase, de intereses de clase, y por lo tanto vamos a estar en presencia de una realidad que es contradictoria en lo económico y que por lo tanto necesariamente es contradictoria en términos políticos. Nosotros como militantes somos en ese sentido aprendices de contradicciones y maestros de contradicciones. Aprendemos las contradicciones para poder dominar las contradicciones, para resolver las contradicciones.